En la producción de música electrónica hay muchos factores que nosotros tenemos que conocer antes de hacer una producción. Primero que todo es saber cómo está compuesta la música electrónica desde adentro, ¿cierto? Saber que se manejan 32 bits, bla bla bla, ¿cierto? Yo supongo que usted lo sabe, cosas así, pues, o no. Ahora, listo. 32 bits, que se manejan este tipo de sonidos dependiendo de los géneros que se van a trabajar, ¿cierto? No es lo mismo nosotros trabajar, hacer un EDM con librerías de música de minimal que hacer un minimal con librerías de minimal, ¿cierto? O sea, nunca va a ser lo mismo como trabajar diferentes géneros con diferentes tipos de sonidos desenfocados totalmente. ¿Por qué? Porque la música electrónica, a diferencia de muchos géneros, exige una normativa. No quiere decir que hay un libro. Exacto. No quiere decir que hay un libro minimal, se hace así, house se hace así. No, eso no lo vas a encontrar nunca. Pero hay estrategias que te van a ayudar mucho a enfocar tu producción en unos géneros específicos. Bien, básicamente viene ya lo que les digo del video de YouTube. Hay un video en YouTube, yo no me acuerdo el nombre, yo lo vi hace muchos años, pero el man decía, si usted quiere hacer música electrónica, haga esta base. Hay una base, a partir de ahí yo cogí eso. Para hacer música electrónica hay una base específica, sea lo que sea. Son tres sonidos, el kick, el clap o snare y el hi-hat, ¿cierto? Desde ahí se descompone todo. Kick, clap o snare y hi-hat. ¿Cómo? Exactamente. Vos podés, nosotros que somos muy electrónicos, vos podés escuchar desde un progressive, un house, un EDM, con esto hasta un minimal, un deep house, lo que sea, con esto mismo, ¿cierto? Básicamente. Pero obviamente cada sonido es diferente. Yo no puedo utilizar un kick de drum and bass para hacer un minimal, ¿cierto? O yo no puedo utilizar un kick de EDM para hacer un reggaetón, ¿cierto? No, cada cosa a su lugar. Si yo voy a trabajar esta base, yo la puedo trabajar, pero enfocada realmente al género como tal, en este caso que es música electrónica. Yo aquí tengo un ejemplito de un track, es de techno, y básicamente ustedes pueden ver acá la estructura básica. ¿Cómo? Ese es el chispón, ¿sí? Y con ese podemos construir nosotros lo que sea. Primero es muy importante que nosotros nos eduquemos, la historia de la música electrónica, géneros de música electrónica, cómo nacieron, cómo se comen, por qué se combinan, esto y aquello, porque eso nos va a contextualizar muchísimo más en el entorno, lo que nosotros realmente vamos a hacer. Entonces eso es muy importante. Otra parte importante, el manejo de la plataforma. Entonces de ahí yo saqué esto, yo plasmé inicialmente ese tipo de base y a partir de ahí empecé a construir. Si nosotros tenemos el chispón, pero entonces ¿qué? Ese chispón, como yo estoy haciendo techno minimal total, entonces básicamente lo que yo empecé a hacer, ahí fue desviar esa base de música electrónica hacia lo underground, no hacia lo comercial, ¿cierto? Por eso empecé a agregar este tipo de sonidos, que son percusiones. Bien, la música electrónica la podemos dividir en tres partes, lo que es la introducción, el sostenido y el outro.
Ese intro, pues como su nombre lo dice, ¿cierto? Es el comienzo. El intro es de carácter progresivo, es decir, que a medida se va desplazando el tiempo, va generando o va ingresando. Exactamente. Una tensión. Exactamente. Básicamente va cargando sonidos, ¿cierto? Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 5, los que quieran. Pero va cargando, va construyendo algo. Luego sigue lo que vos decís del break, ¿cierto? Ojo, ese break es un punto que divide la introducción con el sostenido. Generalmente uno va a encontrar un break acá que no necesariamente tiene que ser de un ciclo, sino que según el género que estamos trabajando, generalmente en EDM. Break, ¿te referís con una pausita? Break. Pero acá la pausita es una caída larga. ¡Boom! Ok, para después. Exactamente. Esa es la cuestión, ¿verdad? Este tipo de estructura varía mucho según los géneros, según el productor también. No quiere decir que esto lo tenés que hacer así o si no lo hiciste mal, no. Hay muchos que cambian totalmente. Es más, hay muchos productores que no trabajan a 32 sino a 16, a la mitad. No sé por qué, me parece que no es así, pero no sé por qué. Bueno, ¿En cuanto a qué? Perdón. a la secuencia como tal. Vos sabes que por ejemplo una pista de reggaetón está hecha de 16 golpes, ¿cierto? Okay. En la música electrónica es el doble, 32. Pero difiere mucho, ya enseguida les explico por qué. Entonces nosotros generalmente si vamos a trabajar por decir algo de DM, algo de Progressive, que son, por lo menos el Progressive se centra demasiado en las melodías, por eso se llama Progressive, porque viene de progresiones, ¿cierto? Entonces vos vas a escuchar que un tema de Progressive generalmente no va a estallar tan duro como el EDM, pero va a ser muy melódico toda la canción, ¿cierto? Entonces básicamente lo que ellos tratan de jugar ahí es que en ese break, que no sea de un ciclo, sino que sea por ahí de 4 ciclos, o sea, que sea un minuto ahí, o digamos no tanto, pues 45 segundos, 3 ciclos. Van a ser 3 ciclos ahí, inmediatamente va a haber un drop acá. Generalmente vienen 2 breaks y 2 drops antes de terminar acá. Y el último que termina es el break último. Entonces digamos que este es el break, digamos que este es el drop, por acá otro break y otro drop. Y por acá el final. Exacto. Acá generalmente no puede haber una caída cuando estemos trabajando en Progressive y en EDM, porque si nosotros hacemos una caída aquí, no tenemos cómo hacer el drop, el outro. ¿Sí me hago entender? O sea, nos tocaría crear una caída para después despachar el tema. Entonces no va a sonar lógico. Generalmente uno termina en un drop y luego de los 2 ciclos, generalmente está de 2 a 4 ciclos que dejan el drop, es decir, más o menos entre 30 a 1 minuto. Un ciclo de música electrónica exactamente dura 15 segundos. ¿Listo? O sea, 15 segundos donde se van a trabajar 32 beats, ¿cierto? Sí. Esos 32 beats, independientemente del BPM, siempre va a ser 32. Siempre. Estés haciendo un hard techno a 145 o estés haciendo un deep house a 120 BPM. Esto nunca va a importar en esto. Hablando un poquito de la estructura de la música electrónica, como la teníamos, hablemos de la duración, del periodo como tal que nosotros llamamos a la duración total de un track. Primero que todo, la música electrónica debe ser muy pareja. Hay 2 tipos de técnicas. La primera es trabajar todo al mismo tiempo, al mismo periodo, ¿cierto? Es decir, si yo tengo un track de 6 minutos o voy a hacer un track de 6 minutos, pues subdividir 2 minutos, 2 minutos y 2 minutos. Este es el tipo de estructura más viejita que hay, que es con todos los tiempos entre el intro, el sostenido, que es lo que contiene los breaks y los drops, la parte principal, todo en el mismo tiempo. Pero ojo, se empezó a detectar un inconveniente a medida que se venían trabajando. Esta estructura, como les decía, empezó a traer un inconveniente. ¿Por qué? Básicamente es por el mismo cantidad de tiempos para todas. Eso es bueno y suena acorde, o sea, 2 minutos para esta, 2 minutos para esta, 2 minutos para esta. Pero ¿qué pasa? Cuando ya empiezo a sacar las versiones radio, las versiones más recortadas, digamos que ya no pueden ser 6 minutos, sino 3.
Entonces, ahí es donde empieza. Un minuto para acá, ay, parce. Que un minuto acá, ay, men, qué problema, ¿cierto? Entonces, vino otra fórmula adicional. Esa fórmula adicional no es difícil, pues es una bobada, por así decirlo. ¿Qué es lo que se plantea? Básicamente se dice que independientemente del periodo que vamos a dejar la canción, siempre el sostenido debe tener el doble o la sumatoria del intro y del outro. ¿Listo? Entonces ahí ya todo se arregló, alabanza al Señor. Por ejemplo, listo, yo voy a hacer un sostenido de 4 minutos. ¿Sí o qué? Peor. Voy a hacer un sostenido de 4 minutos. Entonces este va a ser de 2 y este de 2. Generalmente toda la música comercial de hoy en día, todo lo que sea progressive, EDM, electro house, todos esos vienen así. 4 minutos de sostenido y 2 y 2. Entonces la estructura como tal de la música electrónica, cuando vos escuchas una canción así, cambia la perspectiva inmediatamente. ¿Por qué? Porque se está dejando poco contenido al inicio, que es lo que menos nos importa, y se está maximizando el contenido principal, que es donde están las sensaciones principales de la canción. Y lo mismo atrás, el outro a nosotros no nos va a interesar. Generalmente este outro es el que nosotros vamos a mezclar, siendo DJs como tal. Entonces la gente nunca va a escuchar este outro completo. Realmente, según mi experiencia, yo he catalogado estos dos instrumentos, ¿Cuáles? el clap y el snare, dentro de la música electrónica. Y según mi experiencia es que esto es como una especie de división. Generalmente que te va a permitir desarrollar un género u otro. Generalmente, según mi experiencia, vuelvo y lo digo, los claps yo los he visto más en los géneros underground. Todo lo que es techno, minimal, deep house, sí, todo eso más clapsudos. No quiere decir que no hayan claps en un EDM, sí los hay, obviamente, pero no es el instrumento principal. Básicamente estamos hablando más desde la producción, ¿cierto? No desde que, es que yo no le puedo meter entonces un clap a un progressive. No, obviamente sí, como lo decís, el clap es muy bueno o el snare es muy bueno para las subidas, cosas así. Pero básicamente, hablando desde la producción como un instrumento presente en toda la pista, es mucho más fácil encontrar los claps en los géneros más under de la música electrónica. No es lo mismo yo hacer una base de música electrónica para un minimal partiendo desde un clap a hacerla desde un snare. Si me hago entender, para un minimal, por ejemplo, para un techno, no va a ser nunca lo mismo que yo utilice este snare para generar la misma rítmica que me puede realizar el clap. La plataforma arranca con un compás 4/4, ¿cierto? Ese compás 4/4 a nosotros no nos va a servir, por lo menos para la parte de producción de música electrónica. ¿Por qué? Porque si nosotros desarrollamos una base rítmica en el Step Sequencer, esa base rítmica nos tiene que sonar 8 veces. O sea, esos mismos 8 para completar un ciclo. ¿Sí me hago entender? Entonces, esos 8 veces durante muchos ciclos va a sonar muy cansón. ¿Listo? Yo les sugiero, no sé si lo hagas, si de pronto lo quieres hacer, me gustaría que lo hicieras para que te acostumbres a un modelo de trabajo mucho más eficiente, que es no trabajar a 4/4, sino a 8/4 o a 16/4. ¿Listo? Básicamente lo que vamos a hacer dentro del software y lo que va a hacer es que estas diferencias de color en el playlist, independientemente del color, nos brinden la posibilidad visual de ver ciclo por ciclo, porque es que aquí estamos viendo 2 colores por ciclo, o sea, la unión de estos dos es un ciclo de 32, entonces puede ser más confuso. Pero si lo trabajamos por acá, ¿cómo accedemos a esto? Con F11 y le damos en General, venimos aquí a las barras y bits, y estos 4/4 lo voy a tirar a 8. Lo que me hace inicialmente es modificarme este color y modificarme de manera infinita esta cantidad de acá. Vamos a trabajarlo, yo generalmente lo trabajo 8/4. Entonces si van a ver, miren, ya me lo deja a modo infinito, es decir, yo me puedo transportar independientemente de cualquier pattern y va a ser siempre a 8. Y lo mismo acá, aquí ya cada tonalidad es un ciclo. Entonces básicamente para construcción de la producción en general
ya es mucho más cómodo trabajar así, listo. Cuando estamos haciendo música electrónica hay diferentes rangos de BPM según el género, ¿cierto? Conocemos que la música electrónica está compuesta por géneros pasivos, géneros medios y géneros activos. Un género pasivo, deep house, lounge, todo eso, ¿cierto? Un género medio puede ser progressive, puede ser un electro más calmado, puede ser tech house, cosas así. Y ya géneros más activos, hardstyle, EDM, minimal, techno, todas las cosas que van a un BPM mucho más alto, ¿listo? Pero bueno, tenemos acá. Vamos a ingresarle a una base lo que es un clap. Digamos que este que es más lindo. Y digamos que vamos a buscar un snare. Digamos que es. Y vamos a construir la misma estructura, pero vamos a poner a traquear con diferentes sonidos. Verás esto, sencillito, ¿sí o qué? Siempre va a contra, ¿cierto? Sabemos que el kick es el que marca, como ¿cómo se dice? Como el, sí, eso. El clap es el que marca el compás, ¿listo? Y el hi-hat es el que está de la mitad a contratiempo del golpe, ¿listo? Entonces ahí. Pero entonces, mire, no es lo mismo yo tener una base así. Así da una ilusión más de algo más comercial, ¿sí o qué? Pero si yo la tengo así, ¿sí ven cómo cambia? Yo ya me imagino un techno de entrada o un tech house, por la diferencia de un sonido solamente. A partir de un snare voy a hacer la variación típica del tech house, que es tu pa 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 pa. ¿Sí lo conocen? ¿Sí o qué? ¿Cierto? Pero si yo lo hago con este, mire la diferencia. ¿Sí ven? La gran diferencia. Entonces eso es, muchachos, muy importante, porque es que mire que un solo sonido puede cambiar una base desde el principio hasta el final. Entonces es muy importante. Dentro de la música electrónica, como yo les dije desde el principio, que se basa a partir de sensaciones, es importantísimo nosotros trabajar mucho ese tipo de características del sonido. Si vos entras a un sello muy bueno, digamos que X sello, una Minus, por ejemplo, que es el sello de minimal a nivel mundial que más factura, ¿cierto? Y vos logras entrar, por ejemplo, a un sello de esos y vos mandas un tema y te lo recibieron, pero nunca más volvés a ver de vos. Entonces, muchas veces, como les decía al principio, los mismos sellos tratan de incentivar a sus integrantes. Hey, vamos a sacar un EP, vení, hacenos esto, vení, hacenos aquello. Y así no sea de tu género, es bacano que vos entres porque ellos te van a, este man está reportándose. ¿Sí me entendés? Entonces, a futuro, uno no sabe que puedan haber muchas más conveniencias a partir de eso que si no lo hicieras. ¿Sí me entendés? Entonces, más que todo yo lo hago porque me encanta la música electrónica, me encanta producirla, sea lo que sea.